Gloria a Dios, aleluya. Muy buenos días a todos, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar con nuestra serie, El orden de la salvación. Y ahora vamos a estar predicando o enseñando, amados hermanos, sobre el tema, el llamado irresistible que decía el hermano Roberto. El llamado irresistible. La semana pasada vimos, amados hermanos, estas doctrinas de la gracia y empezó el hermano Henry a enseñar sobre la elección. Estas doctrinas de la gracia, amado hermano, cuando uno las enseña, mucha gente dice, no deberías de enseñar esas doctrinas o esas enseñanzas en la iglesia porque son muy confusas, son muy difíciles de entender, causa problemas, causa que la gente se confunda. Deberías de estar enseñando otra cosa más tranquila, más fácil de digerir, más fácil de entender. Pero, amado hermano, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que predicar todo el consejo de la palabra, no todo, no solo un pedacito, no solo lo más fácil, no solo lo más que le gusta a las personas. Y le digo esto, amado hermano, porque el apóstol Pablo pensaba como pensamos nosotros. Mira lo que dice Efesios, vaya a la carta de Efesios. Este no va a ser nuestro texto, pero cuando iba a hablar, hermano Roberto, se me vino a la mente Efesios capítulo 1, versículo 3. Pablo, amado hermano, nunca quiso solo hablar lo más fácil. Pablo nunca quiso solo hablar lo que a la gente le gustaba. ¿Tiene Efesios capítulo 1, verso 3? Mira lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y mira lo que sigue. Según nos escogió, ahí está la doctrina de la elección que predicaba el hermano Henry la semana pasada, en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, ahí está la doctrina de la predestinación, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, amado hermano, cuando nosotros predicamos las doctrinas de la gracia, cuando predicamos estos temas de la elección, que es Dios quien nos elige, el apóstol Pablo nos enseñó a hacerlo. Él no solo guardó los temas más facilitos para que se nos enchinen la piel y que nos gocemos, no. Él quiere también, amado hermano, inspirado por el Espíritu Santo, que nuestro intelecto crezca. Y por eso estamos enseñando esto. Al entender las doctrinas de la gracia, hermanos, nos va a dar la seguridad de la salvación. Hay mucha gente que se dice cristiana, pero si tú le preguntas, ¿eres salvo? No saben si son salvos. Tienen miedo de decir, sí soy salvo, porque siguen fallando. Pero ellos no entienden, amado hermano, que cuando nosotros decimos que somos hijos de Cristo y que somos santos, santo no quiere decir perfecto. Santo quiere decir que fuimos puestos aparte por Él. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo, según Él nos eligió. Ahora, va a haber un llamamiento especial. ¿Cuándo va a suceder? Cuando el Padre lo diga, cuando el Padre lo haga. Entonces, eso solo para ponerlo de base, amados hermanos, y que entendamos que el mismo Pablo, el mismo Jesús enseñó esto. No es algo que nosotros estamos inventándolo o hasta ahora está predicando. Ahora sí vamos a entrar al tema de nosotros. Y le voy a pedir, por favor, para poner base de esta enseñanza, de esta doctrina, que vayamos a Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Cuando esté ahí, diga un fuerte amén. A los amigos y hermanos que nos van a ver, que se van a conectar a través de la página de Facebook, le hacemos la invitación también, hermanos, de que busque una Biblia, que nos acompañe en todo el recorrido de esta maravillosa enseñanza. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Vamos a poner la base de donde vamos a construir esta enseñanza ahorita, amado hermano, que está por toda la Biblia. Es 100% bíblica, pero hay que estudiarla más a profundidad. Cuando lo tenga, diga amén. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30 dice, vamos a leer desde el 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Son llamados. ¿Quién nos llama? Dios.
29. Porque a los que antes conoció, esto se llama elección, Dios conoció a uno desde antes. Efesios dice que fue desde antes de la creación del mundo. También los predestinó. Aquí nuevamente está la doctrina de la predestinación, de una preorden para que entre muchos, amados hermanos, que todos deberíamos de ser condenados al infierno, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios dice que a uno los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, quiero que quede claro, amado hermano, que esta doctrina no es exclusiva de la puerta estrecha. Esta doctrina o estas enseñanzas son bíblicas. Mira lo que dice Efesios 1, 18, 19. Vaya ahí, por favor. Efesios, capítulo 1, versos 18 y 19. Dígame cuando lo tengan. Vamos a ir un poco más despacio porque ahora no tenemos al hermano Henry que esté en multimedia para que nos esté poniendo los versículos bíblicos en la pantalla. Pero vamos a trabajar en buscar los versículos, hermano. Efesios capítulo 1, versos 18 y 19. Cuando lo tenga, dígame. ¿Está ahí? Ok, mira lo que dice la palabra, hermano. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha, ¿qué dice? Llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí nuevamente nos dice que nosotros fuimos llamados para entender cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. ¿Y por qué fuimos llamados? Por el puro afecto de su voluntad. Tenemos que tener claro, amado hermano, que aunque el llamado del evangelio es para todos, van a responder aquellos que Dios eligió desde antes de la creación del mundo. Lo dice Efesios, lo dice Romanos, y lo dice toda la Biblia desde el Antiguo Testamento. Ahora, como le digo, hay gente que no le gusta tocar estos temas porque son difíciles, muchos de digerir porque venimos mal enseñados de otros lugares, y otros porque no tienen la capacidad tal vez de enseñarlos claramente. Yo voy a hacer mi máximo esfuerzo, amado hermano, para que esto quede claro en este día. En la Biblia podemos ver muy, pero muy claro que hay dos tipos de llamado. El llamado exterior, que todo mundo oye por la predicación del evangelio, que es nuestra gran comisión, predicarle a toda criatura. Cuando nosotros decimos, amado hermano, que Dios escoge, el único que sabe quiénes son sus escogidos, ¿quién es? Dios. No nosotros. Ahora, nosotros le tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Es la gran comisión de Mateo 28, 19. Nosotros con esta doctrina no estamos diciendo que sabemos quiénes son los únicos que se van a salvar. Nadie sabe eso. Por eso le predicamos a toda criatura. El evangelio es para toda criatura. Que nos quede claro eso, amados hermanos. Pero también, ese llamado externo, hay otro llamado. Es el llamado interno, un llamado eficaz, un llamado irresistible, el que hace el Espíritu Santo sobrenaturalmente en la vida de los pecadores, en el cual el Padre llama a sus elegidos. Miren, y es bien fácil entenderlo si nos quitamos tanta mala enseñanza. Todos los que estamos aquí, amados hermanos, escuchamos el evangelio muchas veces antes de venir a Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces los invitaron a que vinieran a Cristo? A que corrieran a Cristo? Y ustedes decían, no, hoy no, después. Es que el cristianismo es para viejitos, el cristianismo es para pobres. Todo mundo ha escuchado el evangelio, pero nadie viene. ¿Quiénes son los únicos que pueden venir? Los que Dios les da vida. Hermano, el problema de nosotros, las personas, que creemos que nosotros tenemos un libre albedrío donde nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. Y eso es fácilmente demostrable que no es así. Porque como les decía ayer en una plática, nosotros podemos decidir qué ropa ponernos, qué comida comer, a qué horas irnos a dormir. Pero nosotros nunca podríamos decidir dejar de pecar un día.
No podemos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está caída y nuestro libre albedrío está limitado. Podemos hacer unas cosas sí, pero otras cosas no se pueden hacer. Y eso es claro, porque lo podemos experimentar en nuestra propia vida. Lo otro es, amado hermano, que la gente cree que todo el mundo es gente buena, que de vez en cuando hace cosas malas. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que todos somos malos, pero que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Y eso no lo digo yo. Vaya a Romanos capítulo 3, verso 10, para que quede claro, amado hermano, que para el hombre natural es imposible buscar a Dios. Y es por eso la doctrina del llamado irresistible. Donde decimos, amado hermano, que Dios tiene que interferir en la vida de las personas para que éstas puedan correr al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, verso 10. Vamos a leer del 10 al 12. Ahora, esto que vamos a leer, amado hermano, es la condición de todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿No tiene ya? Mira lo que dice la Biblia del hombre natural. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, ¿cuántos hay buenos? Ni siquiera uno. El problema, amado hermano, que la gente, si usted le pregunta, ¿tú eres bueno o eres malo? ¿Qué dice? Ah, no, yo soy bueno. A veces la riego, pero yo soy bueno. La Biblia dice que somos malos. La Biblia dice, la gente dice, yo busqué de Dios. Un día me sentí agobiado y busqué de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay quien busque de Dios. Ni siquiera uno. Hay gente que se cree muy justa. Pero la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. Entonces, si empezamos a ver esta doctrina de la elección, esta doctrina del llamado, amado hermano, de Dios, vamos a darnos cuenta en esta base que ante Dios no hay ni uno que sea bueno. No hay ni uno que sea justo. No hay ni uno que quiera buscar de Él. Ahora, pregúntate, ¿por qué? La Biblia también nos da la respuesta. La Biblia dice que todos están muertos en sus delitos y pecados. Ahora, imagínate. Todos están muertos en sus delitos y pecados. Ponte a pensar en esto, por favor. Ponte a pensar en esto. Imagínate que tú te vas a un cementerio y le empiezas a predicar a todos los que están en el cementerio, a todas las tumbas. ¿Quién te va a contestar? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué nadie contesta? Porque está muerto, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que así es en lo espiritual. Tú le puedes predicar a todo el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros le predicamos a toda criatura el evangelio. Pero según la Biblia, están muertos. Todos están muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué necesita un muerto para poder escuchar? Vida. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Ok? Que el que nos da vida para poder entender el evangelio, amado hermano, es Cristo. Y vamos a poner muchos ejemplos. Voy a poner ejemplos para que se pueda simplificar lo que les quiero enseñar en este día, amado hermano. Cuando Pedro, en su primera prédica, en el día de Pentecostés, dice que habían miles de judíos prosélitos y judíos en Jerusalén. Y Pedro empezó a predicar. Habían miles, tal vez millones, 2 millones. 1,5 millones, hasta 3 millones hay algunos estudiosos que dicen que había en ese día en Jerusalén, porque habían venido de todos lados del mundo ese día ahí. Pedro se para después de que Dios dio todas las señales en Pentecostés y da una tremenda predicación. Y después Pedro les hace un llamado al arrepentimiento. Vamos a ver quiénes son los que pudieron responder a ese llamado. Vaya a Hechos, capítulo 2, verso 36 al 41. Allá adelante de Romanos, atrásito de Romanos, perdón, está Hechos. Hechos 2. Cuando lo tenga, diga amén. Hechos 2, 36 al
41. ¿Lo tienen? Ponga atención, hermano, porque después de esta enseñanza, usted va a tener claro que si usted es hija de Dios o hijo de Dios, es porque Dios le plació darle vida de nuevo cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Estos son el tipo de series, amado hermano, que como iglesia tenemos que recibirla toda para no tener dudas, para no tener miedo de exponer lo que creemos. Pero tristemente, amado hermano, agarramos unas enseñanzas, otras no las agarramos y nunca tenemos todo el contexto correcto de lo que como iglesia queremos enseñar. ¿Lo tiene? Hechos 36. Mira lo que dice. Sepa pues, predicando Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, aquí hay algo que quiero recalcar. ¿Se fijan que Pedro les dijo, no les dijo, pasen adelante y acepten a Cristo? Si echan de ver eso, hermano, esos son los puntos que yo quiero que usted mire. En toda iglesia, después de una predicación, ¿qué te dicen? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Pedro no les dice cuántos quieren aceptar a Cristo. ¿Qué les dice? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Dios. Entonces dice el 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dicen? Llamare. ¿Quiénes van a venir? Los que Dios llame. 40. Y con otras muchas palabras testificaban y le exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermano, la gente dice que en el primer discurso de Pedro en Pentecostés se arrepintieron muchísima gente. Fue un gran discurso, sí. ¿Se arrepintió muchísima gente? No. Dice que se arrepintieron 3,000. 3,000 es mucho, ¿verdad? Pero comparado a 2 millones, ¿es mucho o es poquito? Es poquito. Ahora, la Biblia es clara, amado hermano. Aquí está hablando de judíos. Que los que escucharon el mensaje, ¿usted cree que solo estos 3,000 escucharon el mensaje? No, lo escuchó toda la gente que estaba ahí. Pregúntate, ¿por qué unos vinieron y otros no? Si yo te preguntara, ¿por qué naciste de nuevo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué dices que eres hijo de Dios? Cuando oíste el mensaje, ¿lo escuchó más gente contigo? Sí. ¿Por qué tú viniste y el otro no? O los otros no. Y diría: porque soy más inteligente que el otro. No creo que alguien diría eso. O ya habiendo leído Romanos 3:10, diría: es que yo soy más justo que el otro. Tampoco creo que nadie diría eso. Entonces, ¿por qué viniste? ¿Por qué todos los que oyeron el mensaje el día de Pentecostés no vinieron todos? Si, como dicen muchos hermanos, la salvación es para todos. Todos pueden venir. ¿Por qué no vienen todos? Porque estaban muertos en sus delitos, están muertos en sus delitos y pecados. ¿Quiénes son los que pudieron venir? Los que Dios les dio vida. Ahora, esta enseñanza se llama el llamado irresistible. Y dice Juan 6:44 que Jesús hablando que es imposible, y lo vamos a ver más adelante, que alguno pueda venir a mí si el Padre no lo trajere. Y la palabra que aparece ahí es que el Padre nos arrastra a Cristo. Y cuando decimos llamado irresistible, la gente puede decir: o sea, es que es en contra de tu voluntad. No. Hermano, una persona muerta no le gusta está a gusto, una persona muerta está a gusto metido en un féretro, metido en un ataúd, con esa calor, con esa oscuridad, con ese mal olor. No siente nada, porque está a gusto. ¿Por qué está a gusto? Porque está muerto, no siente nada. Ahora, ese muerto no puede hacer nada, pero si Dios le da vida a ese muerto,
Ese muerto ya vivo va a querer estar adentro del ataúd. No, es lo mismo con el llamado irresistible. Los muertos están tranquilos. Si alguien dice, yo busqué a Dios y Dios no le ha dado vida, es mentiroso. Porque él no quiere nada con Dios. Él está a gusto en su condición pecaminosa. Y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Pero lo único que Dios hace cuando hace el llamado irresistible a ese muerto, a esa muerta, es darle vida. Y cuando ella le da vida o a él le da vida, él se da cuenta que su condición actual que tiene no está bien y sale corriendo a Cristo. Voluntariamente, no a la fuerza. Ahora, hemos visto que los judíos, aquellos que Dios tenía que para salvación, vinieron. Ahora vamos a ver que no solamente a los judíos. Para que quede claro que Dios es quien llama y ordena para salvación, veamos otro versículo. Hechos 2. Se arrepintieron los judíos. Pero en Hechos 13, amado hermano, vaya ahí, Hechos capítulo 13, verso 48. Allá adelantito. Hechos 13, 48. Cuando lo tenga, dígame. Lo bonito, amado hermano, de estudiar la Biblia y dejar que la Biblia hable, es que es muy difícil que alguien te refute, amado hermano, con la misma Biblia, porque la palabra no se contradice. Hechos 13, 48. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hechos 13, 48. Los gentiles, aquí estaba hablando de los gentiles, oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, ¿qué dice? Ordenados, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Cómo se llama eso? Elección y llamado. Los que estaban ordenados, la predestinación es una preorden. Eso quiere decir predestinación. Dios predestinó, preordenó los que van a ser salvos. Cuando aquí predica la palabra de Dios Pablo, hay mucha gente escuchando la palabra de Dios. Pero ¿quiénes son los únicos que responden? Los que estaban. Vamos a leerlo de vuelta, léanlo conmigo. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos. ¿Quiénes son todos? ¿Todos los que estaban? No, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Por eso decimos, amado hermano, sin ningún problema, que la elección, todas las doctrinas de la gracia son 100% bíblicas y son fáciles de entender cuando las estudias. Se convirtieron los gentiles. Ahora, ¿cómo funciona esto, hermano? Mira lo que dice Hechos, para poner una piedra más, amado hermano, en esto. Hechos 16, vaya ahí, dele vuelta a su página. 236. Hechos 16, perdón. Hechos 13 y 14. Vamos a ver cómo funciona el llamado de Dios. Hechos 16, versículos 13 y 14. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios. Un día de reposo, hablando Pablo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que estaban reunidas ahí. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice Pablo que un día de oración salieron y vieron un grupo de mujeres a la orilla del río. Y dice que ahí estaba una mujer que adoraba a Dios, pero no era nacida de Dios. Entre todas esas mujeres hay una que se llama Lidia. Y dice que Dios, ahí el corazón es cardia. La palabra griega cardia, que quiere decir mente, hombre interior, alma. Dice que Dios le abrió su mente. ¿Para qué? Para que pusiera atención lo que estaba predicando Pablo. Ahora, ¿estaba sola Lidia ahí? No. ¿Pero a cuántas le abrió el corazón Dios? A una. Hermano, la salvación depende de Jehová. Y la Biblia lo dice. Ahora,
tenemos, amado hermano, que profundizar. Sin duda el mejor ejemplo del llamado irresistible es el de un hombre llamado Saulo de Tarso, después conocido como el apóstol Pablo. Saulo, amado hermano, nació en Tarso, pero le dicen Saulo de Tarso. Tarso no era el apellido, era la ciudad donde venía. Dice que nació en Tarso, amado hermano. Saulo nace en Tarso, y cuando nace, al nacer Saulo, nace en la provincia de Cilicia, en la provincia de Cilicia, ubicada en la costa sur de Asia Menor, que actualmente la conocemos como Turquía. Saulo obtuvo la ciudadanía romana al nacer, creció en un hogar muy respetado. Ponga atención aquí porque esto es bien importante, porque la gente cree que el cristianismo es para tontos o para pobres. Pablo no era ni tonto ni pobre. Dice, venía de una familia muy respetada, muy religiosa. El padre de Pablo fue un fariseo. Fue enviado a Jerusalén a estudiar a los pies del maestro Gamaliel, un gran maestro de la ley, como él mismo dijo en Hechos 22:3. Luego se convirtió Pablo, amado hermano, Saulo, en un fariseo. Ahora, los fariseos consideraban al cristianismo como una secta que atentaba y pervertía al judaísmo. Así que Saulo asolaba a la iglesia, amado hermano. Era tanto el celo que tenía Saulo por Dios y por la iglesia, por la religión, que perseguía a los cristianos para meterlos presos y para matarlos. Ahora, el mucho conocimiento, amado hermano, no te hace sabio. Pablo tenía mucho conocimiento. Era muy religioso. Y el ser muy religioso tampoco te hace salvo. Conocimiento y religiosidad. Pero Pablo seguía muerto en sus delitos y pecados. Él no entendía lo que el cristianismo significaba y era. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Ahora, no solamente Pablo, siendo fariseo, estaba muerto en sus delitos y pecados. Hay otro fariseo que llegó de noche a Jesús. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Y Nicodemo llegó, sabemos que vienes de Dios porque lo que tú haces no lo hace cualquiera. Y Jesús le dice, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Hermano, ser religioso no te hace salvo. Conocer mucho la palabra de Dios tampoco te hace salvo. Lo que te hace salvo es que Dios te dé vida. Que quede claro eso. Entonces, Pablo asolaba a la iglesia y era tanto el celo que sentía, falso celo, amado hermano, por Dios, o un verdadero celo por Dios, pero no entendía, que perseguía a los cristianos por toda Jerusalén. Pero cuando empezó la persecución, amado hermano, la iglesia empezó a esparcer. Y Pablo no se quedó tranquilo, ya se fueron de aquí, de Jerusalén se están yendo. No, Pablo quería ir hasta donde estaban ellos. Entonces Pablo va donde el sumo sacerdote, amado hermano, a Jerusalén, al templo, y le pide cartas para poder seguirlos hasta Damasco. ¿Te imaginas que le caían mal los cristianos? No se conformó con seguirlos solo en Jerusalén. Dijo, no, se me están yendo a Damasco, pues hasta allá los voy a seguir. Mira lo que dice Hechos 9:1 y 2. Vaya allá atrás. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2. Ahí está la historia que le estoy narrando. ¿Lo tienen? Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, el camino era el cristianismo, así se le llamaba, de este camino los trajera presos a Jerusalén. Mire, a veces, amado hermano, leemos y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo, o miramos las películas y creemos que todos son los mismos. Los que manejaban, amado hermano, los que estaban en control del templo eran los saduceos, no los fariseos. Los saduceos eran los judíos de alta clase, los ricos. Los fariseos también eran ricos, pero estos saduceos eran más ricos. Y estos estaban a cargo del templo. El sumo sacerdote era fariseo o saduceo.
Les acabo de decir, los saduceos estaban a cargo del templo. Entonces, ¿de dónde era el sumo sacerdote? Saduceo, no era fariseo. Ahora, estos, como eran de la clase alta, estos estaban metidos en la religión, en el templo, y también en la política. Eran los que servían a los romanos. El sumo sacerdote, como le digo, era saduceo y Pablo era fariseo. Los fariseos eran los maestros de la ley. Los fariseos eran aquellos que enseñaban en las sinagogas. Acuérdense, habían sinagogas y estaba el templo. En el templo pasaban los saduceos y en la sinagoga los fariseos, los maestros de la ley, enseñaban a las personas. Pero los saduceos, hermanos, con los fariseos no se llevaban bien. Cuando nosotros miramos la película de la Pasión de Cristo, para poner una referencia, lo miramos que andan juntos para arriba y para abajo, va saduceos y fariseos, y los dos señalan y hablan. Pero en la vida real, en ese tiempo, ellos no se llevaban bien porque tenían diferencias doctrinales. Ellos tenían diferencia en la teología que enseñaban. Pero tenían algo en común. Los dos odiaban el cristianismo. Así que el sumo sacerdote le da cartas a Saulo para perseguir y apresar y hasta matar a los cristianos. Sin ninguna duda, Saulo había escuchado, amado hermano, el evangelio externo alguna vez. Y cuando Saulo de Tarso, hermano, escuchó el evangelio, no se convirtió. Ahora, si te estamos hablando de Saulo de Tarso, un hombre que persigue cristianos, los sacaba del pelo a hombres tanto como a mujeres, los encarcelaba y muchas veces los mataba. ¿Ustedes creerían que Saulo es un escogido de Dios? De ninguna manera. Por eso le digo, nosotros los cristianos no sabemos quiénes son los escogidos. Dios sí sabe. Por eso nosotros los cristianos le tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Pero estamos conscientes, amado hermano, que los que van a venir son los que Dios traiga. Pablo dijo bien claro, yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Es Dios, no nosotros. Pero nosotros no podemos andarle diciendo a quién es salvo y quién no. No tenemos la capacidad. No podemos verlo. Tenemos que predicarle a toda criatura. Y si tú me dices, yo soy cristiano, y te esfuerzas por enseñarme un fruto que se mira bueno, pero tú sabes que es malo, me engañas a mí, a Dios no. Dios sabe quién eres. Dios sabe quién soy. Y Dios conoce sus ovejas. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando nosotros predicamos el evangelio, amado hermano, las ovejas de Dios, por medio de nosotros, por medio del genuino evangelio, oyen la voz de Jesús. Y esas ovejas van a venir. Pablo, como le digo, sin ninguna duda había escuchado el llamado externo. ¿Se acuerdan? Antes de lapidar a Esteban, amado hermano, Esteban predicó la palabra de una manera exagerada, hermano. Los invito a leer todo el capítulo 7 de Hechos. Ahí está la predicación de Esteban. Todo el capítulo 7 es una predicación. Esteban hace, amado hermano, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y les da todas las evidencias que Jesucristo es el Mesías esperado. Le da toda la evidencia que Jesucristo es Dios y ellos deciden no creer. Nosotros, de este capítulo 7, solo vamos, por el tiempo, amado hermano, solo vamos a ver los versículos del 54 al 60 del capítulo 7. Hechos 7, ahí atrásito, hermano. Mire que estamos cerquita. Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Cuando lo tenga, dígame amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Oyendo estas cosas, la predicación de Esteban, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hay palabra, amado hermano, que tú vas a dar, que al que se la estás dando se va a enojar tanto que hasta los dientes crujen. Porque le molesta lo que le estás diciendo. Porque va en contra de lo que él cree. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mire, esto es maravilloso, hermano. Porque dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo,
¿Qué estaba haciendo? Predicando la palabra de Dios. Ponga atención que Esteban está lleno del Espíritu Santo y no está hablando en lenguas. Está lleno del Espíritu Santo y no está dando vuelta en el piso como loco. Está lleno del Espíritu Santo y no está corriendo ni riéndose como loco. ¿Qué está haciendo? Predicando la palabra de Dios. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Dónde estaba Pablo cuando Esteban estaba predicando? Ahí. ¿Y por qué no vino? ¿Por qué cuando Esteban dio esa gran predicación, amado hermano, con una teología exagerada? Lea el capítulo 7. Le dio todas las pruebas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que Jesús era el Mesías prometido. ¿Por qué Pablo no vino? ¿Por qué Pablo no corrió? ¿Por qué los que estaban ahí, en vez de apedrearlo, no se arrepintieron? Por lo que leímos en Romanos 3:10, están muertos en sus delitos y pecados. El hombre por sí mismo, amado hermano, no se puede acercar a Dios, porque un muerto no puede hacer nada. Pregúntate cuántas veces has querido decir, hoy sí voy a cambiar de verdad, hoy sí le voy a servir a Dios de verdad, hoy sí me quiero entregar a Cristo, pero no lo haces. Si fuera tan fácil, ¿por qué no lo haces? ¿Cuántas veces lo has dicho? Porque si Dios no te da el nuevo nacimiento, es imposible que lo hagas. Es imposible. Pero la gente cree que depende de ellos, amado hermano, cuando no depende de ellos. Pero pasa algo, amado hermano. En ese día donde matan a Esteban, Pablo no siente nada, más bien va a pedir cartas para seguir a los cristianos hasta Damasco para matarlos. Pero cuando le da las cartas y va camino a Damasco, escucha el llamado interno, el llamado de Dios. Pablo va con un grupo de personas, amado hermano, vaya buscando Hechos, capítulo 9, ahí denle vuelta a su página nada más. Hechos 9 del 3 al 6. Pablo va con un grupo de personas que iban con él. No se sabe si iba en una mula, en un caballo, un camello o a pie. Pero dice que se le aparece Cristo y cae al suelo. Y la gente, amado hermano, que está con él, va a oír lo que Pablo va a oír. Hechos 9, ¿lo tienen? Dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vamos a leer desde el 1. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallare alguno de los hombres o mujeres de este camino, que era el cristianismo, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo a tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren la respuesta de Saulo, amado hermano, en el capítulo 5. Saulo le dice en el versículo 5, y le dijo, ¿quién eres? ¿Qué dice? Señor. Mire, la palabra, amado hermano, para Señor ahí es el griego kurios. El griego curio es la palabra que se usaba para decir el Señor Dios. Es la misma palabra que en el Antiguo Testamento se usaría para decir Jehová o Adonai. Pablo sabe desde que le habla esa voz, amado hermano, que el que le está hablando es Dios. Pablo entiende cuando cae, amado hermano, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él entiende que el que le está hablando es Dios, porque le dice Kurios, Señor, Adonai, Jehová. ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta que le dan, ¿cómo dejaría Pablo, amado hermano? Dice, yo soy Jesús,
¿Qué le está diciendo? Yo soy Dios. Soy Jesús al que tú persigues, Pablo. Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón. Porque esto que estás haciendo, Pablo, te lo van a hacer a ti. ¿Cuántas veces no molestábamos a los cristianos antes? A mí me evangelizaban y yo los vacilaba, amado hermano, y me daba gusto hacerlo. Ahora yo le hablo a la gente y me ignora. Y no me gusta. O sea, estoy dando, allá estaba dando patadas contra el aguijón. Porque ahora presento el evangelio y muchos no creen. Ahora presento el evangelio y se ríen o no les importa. Pero gracias a Dios y a las doctrinas de la gracia, amado hermano, yo entiendo que yo lo siembro. Roberto tal vez riegue, pero quien le va a dar el crecimiento a las personas es Dios. Hermano, nosotros no podemos salvar a nadie. Esa gente que dice, ay, ya tengo otra piedrita para mi corona porque me gané otra alma para Cristo. Disculpe, Espíritu Santo. Estás tomando un lugar que no te pertenece. El único que convence de pecado a las personas, ¿quién es? Dios. O sea, nosotros no hacemos nada. Mira, hay tanta mala enseñanza. A mí me habían enseñado, hermano, que cuando un pecador se arrepiente, hay una gran fiesta en los cielos por ese pecador. Es como que tu esposo o tu esposa te engañara y que tú la celebraras cuando te pide perdón. Oh, te voy a hacer una fiesta porque ya me pediste perdón. Gracias porque me engañaste. ¿Lo harías? No. ¿Sabes para quién es la fiesta que se hace en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Para Dios. Porque Dios no comparte su gloria. Todos se alegran porque Dios tuvo misericordia de otro pecador. La fiesta es para Él, no para nosotros. Pero ¿qué dice la gente? Cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos porque el pecador se arrepintió. No, porque Dios tuvo misericordia de este pecador. Dios no comparte su gloria, amado hermano. Y hemos venido arrastrando todas esas falsas enseñanzas y las decimos bien seguro como que así es. Pero no es así. Y por eso tenemos, amado hermano, que seguir estudiando. Pablo, amado hermano, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y cuando le dice, yo soy Jehová a quien tú persigues. Mira lo que dice el verso 6. Él temblando, así contesta a alguien que ha nacido de nuevo en un instante. Él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se fija el nuevo nacimiento, amado hermano? Pablo sabe que es Dios el que le habló y le dice, yo soy Jesús, le dice, quien tú persigues. Ok, Jesús es Dios. Y Pablo, ya siendo escogido, ya siendo llamado por Dios, le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Cuando uno dice ser nacido de Dios, amado, Dios es su prioridad. ¿A qué iba Pablo? A perseguir cristianos, a meterlos presos. Ahora se le aparece el Dios de la Biblia, Jesús, y le dice, yo soy Jesús, ¿qué quieres que haga, Señor? Se llama arrepentimiento. Mira, Pablo iba por acá, siguiendo cristianos, ahora los va a cuidar y les va a predicar el evangelio. Y ahora le van a hacer lo que él hace, o lo que él hacía. Pero es un cambio radical. Después de perseguir a Jesús, ahora va a amar a Jesús. Hermano, una evidencia que uno es cristiano es que uno ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. No me vengas a decir que tú amas a Dios y dices, a mí no me importa si es homosexual, a mí no me importa si es lesbiana, a mí no me importa, yo la amo. Ama a la persona, pero no ame su pecado. Predícale a esa persona que lo que vive es errado, está errando el blanco, está pecando. Y si no se arrepiente, amado hermano, se va a ir al infierno. Ese es el verdadero amor. Pero no apapaches el pecado de nadie. Y es lo mismo ser homosexual que ser fornicario. Es lo mismo ser homosexual que ser mentiroso. Es lo mismo ser homosexual que ser ladrón o avaro. Pecado es pecado, hermano. Y todos se tienen que arrepentir, o nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Todos. Pero podemos ver, amado hermano, que Pablo entendió muy bien estas enseñanzas que estamos dando. Las entendió también que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, las escribió en todas sus cartas. Y es lo que estamos enseñando hoy. Pura Biblia. Pura Biblia, amado hermano. En la carta a los Gálatas,
Pablo deja claro que Dios fue quien lo eligió y lo llamó. No es Miguel Guerra diciéndote que hay una elección y hay un llamado. No, es Pablo diciéndonos, inspirado, amado hermano, por el Espíritu Santo. Vamos a verlo. Gálatas 1:15. Vamos a ver qué dice Pablo. No me crea a mí. Gálatas está después de Corintios, hermano, de 2 de Corintios, antes de Efesios. Gálatas, capítulo 1, verso 15. Vamos a ver qué dice Pablo. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ahí está la elección, desde el vientre de mi madre, ¿y qué dice? Y me llamó, ¿por qué? ¿Por algo que yo hice? No, por gracia. ¿Qué gracia? Un regalo que no merecemos. Pablo está claro que fue Dios quien lo apartó. ¿Desde cuándo, hermano? Cuando ya empezó a hacer buenas obras y él se metió a estudiar la Biblia y él echó muchas ganas en la iglesia y él daba sus diezmos, sus ofrendas, hasta demás. ¿Ahí lo eligió Dios? No, porque no es por obras. Dice que Pablo, que Dios lo eligió desde que estaba en el vientre de su madre. Desde antes que Pablo pudiera hacer algo bueno o algo malo, Dios ya lo había elegido. Si vemos, Pablo no dice, como dicen los cristianos ahora modernos, cuando yo busqué a Dios, como que Dios estaba perdido. El perdido somos nosotros, hermano. Pablo dice, por gracia. Él entiende que Dios es quien acerca al pecador a sus hijos. Y lo entiende Jesucristo también. Hoy vas a salir bien convencido por la palabra de Dios. Juan 6:44. Váyase atrás, hermano. Antes de Hechos está Juan. Juan capítulo 6, verso 44. Juan 6:44. No lo tenga, dígame. Amén. Léalo conmigo, síganme con su vista. Mira lo que dice. Palabras de Jesús, hermano, no de Miguel, de Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitará en el día postrero. Oh, sí, pero ese versículo, pues es un versículo. Lee el 65 ahora. Palabras de Jesús también. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Quién te elige? ¿Quién te llama? ¿Y quién te va a justificar? El Padre. Sencillo, hermano. Eso es Biblia. El llamado externo, que aquí es donde se pierden muchos de los hermanos, el llamado externo o llamado general, porque si hay un llamado general, la palabra de Dios dice que Dios no desea la muerte del impío. Porque te puede ir al otro lado y decir, o sea que Dios quiere matar a la gente y que se muere y que va al infierno. No, Dios no desea eso. Dios no desea la muerte del impío. No. En la voluntad permisiva, Dios permite que hacen cosas. ¿Y los impíos qué hacen? Lo malo. Jesús vino y dice, la luz vino al mundo y los hombres ¿qué prefirieron? Las tinieblas. Porque el que viene a la luz, sus malas obras son alumbradas. Y le va a dar vergüenza y no se quiere arrepentir. El que se quiere arrepentir llega. Sí, eso era yo antes. Había pregunta, pero era, sí, eso era yo antes. Era. Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A mí me hacen preguntas más de cosas que yo fallaba antes y me dicen, ¿qué piensas de esto? Yo le digo, está malo, es pecado, pero tú las hacías y por eso tengo que estar de acuerdo ahora. No, estaba mal yo. De ahí me sacó el Señor. Del reino de las tinieblas me pasó a su luz admirable y ahora miro lo que no miraba. Ese es el nuevo nacimiento. Pero si tú sigues viendo lo malo que mirabas antes, normal, pues no has nacido de nuevo. Examínate, dijo el apóstol Juan, examínense para ver si están verdaderamente en la fe. Hay un llamado, amado hermano, que el hombre puede resistir, es el llamado general, es más. Lo vemos a diario. A todos los que le hablamos la palabra de Dios, ¿lo resisten a Dios, sí o no? O salen corriendo, ay, yo quiero aceptar a Cristo y quiero vivir para Cristo y quiero que Dios me dé el nuevo nacimiento. ¿Dicen eso? No. Resisten a Dios. O sea, ¿se puede resistir a Dios? Sí, lo hacen todos los días la gente. Dios dice en la palabra de Dios que manda a todos los hombres en todas partes, ¿a qué? A que se arrepientan. ¿Se arrepienten? Están resistiendo a Dios.
Ahora, hay una gracia irresistible. Esa es la que no resiste la gente. Pero esta gracia irresistible es para aquellos que Dios tiene preparada la salvación desde antes de la creación del mundo. Es lo que dice Efesios. Ahora, vamos a ver palabras de Jesús en Mateo 11:28, que este llamado general del Evangelio sí se puede resistir. Mateo, capítulo 11. Vaya al primer Evangelio, atrás. 11, Mateo, capítulo 11, verso 28. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Mira lo que Jesús le decía a la gente. Venid a mí, todos los que estáis cansados y todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿Quién está llamando a la gente ahí? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Toda la gente venía a Jesús? No. Es más, la gente que andaba con Jesús fueron los mismos que al final decían: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Resistían el llamado de Jesús? Sí. Vamos a ver otro más que sí se puede resistir el llamado de Jesús. El llamado de Dios general, el externo, el de afuera, no el interno. Mateo 23:37. Vaya adelante de ahí. Mateo 23:37. ¿Lo tenemos todo? Mira, palabras de Jesús también. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no dice qué. Quisiste. ¿Qué están haciendo? Resistiendo el llamado de Dios. Por eso, amado hermano, cuando usted predique la palabra de Dios, no se agüite si no vienen. ¿Está leyendo a quién le estaban diciendo que no hay? A Jesús. Porque el llamado exterior, amado hermano, Jesús se lo hacía a todo el mundo. Pero Jesús sabía que los que iban a venir a Él eran los que el Padre le trajera. Cuando el joven rico llegó a Jesús y le dijo: Señor, bueno. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Bueno solo mi Padre que está en el cielo. Y dice la gente: ya ves, Jesús cuando anduvo en la tierra no era hombre. No, lo que pasa es que Jesús conoce los corazones. Y Jesús sabía que ese muchacho rico no lo había traído el Padre. Él había venido, como vienen muchos, con su propia fuerza, y por ojo después se van. Cuando le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer para alcanzar el reino de los cielos? Le dijo: cumple los mandamientos. ¿Qué dijo el joven? Todos los he cumplido desde pequeño. Y le dijo Jesús: ok, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que lo quedó viendo y le dijo: no, se puso muy triste. Y se fue. ¿Por qué Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Porque él no sabía quién era Jesús. Si a él hubiera mandado el Padre, Jesús dijo: los que el Padre me trae, a ninguno echo fuera. Dice que Jesús se sintió muy triste por el joven, pero no lo trajo a la fuerza, porque Jesús no trae a nadie a la fuerza. Nosotros voluntariamente, cuando nuestros ojos son abiertos, amado hermano, nos damos cuenta que es lo mejor para nosotros. Pero gracias a Dios, ese es el llamado externo, pero gracias a Dios hay otro llamado, el llamado irresistible, el eficaz. Este es cuando el evangelio es predicado y cae en los oídos de los que Dios eligió. Jesús lo explicó mejor en las parábolas, amado hermano, del sembrador. Vaya a Mateo, allá atrás, capítulo 13. Vamos a leer esa parábola y vamos a explicarla. Mateo 13, del 3 al 9. Es la parábola del sembrador. Mateo 13, del 3 al 9. Cuando lo tenga, dígame. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en el pedregal donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra.
pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora bien, vamos a leer la explicación que dio Jesús en Mateo 13 del 18 al 23. Pero antes de leer la explicación que da Jesús, quiero que escuches esta parábola de nuevo, hermano, cuando Jesús la explique, y dime cuál de las tierras eres tú, sin decírmelo. Pero te vas a identificar con una de las tierras. Y espero que el Espíritu Santo te confronte en tu pecado, te guíe a la verdad y te arrepientas. Mateo 13, 18 al 23 dice: Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, el que no entiende. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Conoces de esos? Que se emociona, uy, qué lindo ese culto, qué tremendo ese culto, pero yo estoy a gusto en el mundo. De ahí dice el 21, ve viendo qué clase de tierra eres. 21, pero no tiene raíz a sí mismo, que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22, perdón. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra y se emociona también y dice: yo quiero servir, yo quiero estar ahí, yo quiero participar. Pero el afán, llámese trabajo, familia, esposa, esposo, hijos, lo que sea, de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y viene la última tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60 y al 30 por uno. Ok, hermano. No me tiene que decir qué clase de tierra es usted. Pero ahí estamos todos, hermano. En esas 4 tierras. Para explicar, el sembrador aquí, ¿quién es? ¿Jesús o todos los que predicamos la palabra de Dios? ¿La semilla qué es? La palabra de Dios. Ahora, los diferentes tipos de suelos son los diferentes tipos de corazón. Pero el corazón, amados hermanos, y ese es el mensaje ahí, que Dios prepara y la semilla del evangelio cae, todo corazón que Dios prepara, amado hermano, da fruto. La tierra que Dios preparó desde antes de la creación del mundo, de Efesios, cuando la palabra cae, va a dar fruto. Ahora, unos van a dar más, otros van a dar menos, pero todos damos fruto. Por eso en las iglesias, amado hermano, todos servimos. Porque el que está cómodo sin servir, ¿dónde está el fruto? Aquel que se dice cristiano pero odia, ¿dónde está el fruto? Jesús dijo que por el fruto nos vamos a conocer. ¿Qué clase de tierra somos? Jesús lo sabe, amado hermano, y aún nosotros lo sabemos. Dios prepara los corazones para cuando se predique la palabra, esa tierra dé fruto. Ahora, estos son los que de antemano preparó. Efesios 1:4, vamos a darle el contexto bíblico. Efesios, allá adelante, hermano, adelante de Hechos y de Corintios y de Gálatas. Efesios, capítulo 1, verso 4. Mira lo que dice: ¿quiénes son esa tierra? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor habiéndonos de nuevo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa tierra buena, amado hermano, Dios ya la tiene preparada. Por eso nosotros le predicamos a todos,
Porque los escogidos para salvación, al oír la palabra de Dios, va a oír el llamado de Dios y van a salir corriendo por ellos mismos, no arrastrados, no a la fuerza, sino por su propia voluntad. Van a salir corriendo a Cristo. Ese es el llamado irresistible. El único medio, amado hermano, por el cual llama Dios a sus escogidos es a través de la predicación del evangelio. Así como vimos la semana pasada por la elección. La elección no está condicionada a la voluntad del pecador. Así también el llamado irresistible no depende de la voluntad del pecador. Y te preguntarás ¿por qué? Y es bien fácil, hermano. ¿Por qué no depende del hombre? Número uno, la Biblia dice que está muerto. No puede hacer nada. Por eso no puede depender del hombre. Ahora, porque la voluntad del pecador también, amado hermano, está esclavizada al pecado. Mira lo que es Romanos 8, 7 y 8. Romanos 8, vuelva a Romanos. Ahora vamos a valorar lo que el hermano Henry hace, hermano. Solo nos pone ahí los versículos de un solo. Romanos 8, 7 y 8. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tienen? Mira lo que dice. Por cuanto los designios de la carne, los carnales, les dice, a los cristianos les gusta decirle a los mundanos, son carnales. Dice, cristianos carnales no existen. Si es carnal es mundano. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El hombre carnal está enemistado contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque ellos quieran, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se fijan, hermano? Ahora, vamos a ver un poquito más adelante qué hizo Dios con los que son enemigos de Él. Pero cuando recibe el llamado irresistible, es regenerado. Todo el hombre está degenerado. Cuando recibe el llamado, lo primero que hace, amado hermano, el hombre es regenerarse. Y aquí es donde los hermanos arminianos no entienden esto. Ellos dicen, no, primero yo creo por fe. Yo creí por fe. Yo produje la fe salvífica. Pero la Efesios también dice que la fe es un don de Dios. Ahora, ¿un muerto tiene fe? No. Entonces, ahí es donde está el error. Nosotros decimos que primero es el nuevo nacimiento. La regeneración automáticamente va junta y Dios nos da la fe para creer. Cuando oímos el mensaje, entonces nosotros voluntariamente salimos corriendo. Porque ahora tenemos vida nuevamente, amado hermano. Vamos a verlo con la palabra. El llamado irresistible es regenerado. Dice, por el cual recibe el llamado irresistible es regenerado por Dios. Esto quiere decir que la voluntad del pecador es liberada para que pueda arrepentirse y corra a Cristo y ponga su confianza solo en Él. Efesios 2.1, ahí lo dice más claro, amado hermano. Efesios, allá adelante de Gálatas. Efesios 2.1. ¿Lo tienen? Mira qué fácil de entender es esto. ¿Lo tiene Efesios 2.1? Déjalo juntamente conmigo, síganlo con la vista. Y dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Según la Biblia, ¿por qué venimos a Cristo? Porque nos dio vida. Porque un muerto no puede caminar, hermano. Porque un muerto no puede pensar. Porque un muerto no puede producir fe. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio vida. ¿Está difícil de entender eso? No. Pero queremos ser copartícipes de la salvación, amado hermano. Por esto solo lo puede hacer Dios por el hombre. Mira lo que dice Juan 6, 36 al 37. Vaya allá, Juan, atrás nuevamente, hermano. El último evangelio. Juan 6, 36 y 37. Cuando lo tenga, dígame. Este es un estudio profundo, amado hermano. Así que téngame paciencia.
Juan 6, 36 y 37. ¿Lo tienen? Amén. Dice Jesús, hermano, palabras de Jesús. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero esto solo lo puede hacer ¿quién? Dios. Dice Jesús, mira que Jesús no dice, el que venga a mí, el Padre me dará. Como dicen muchos hermanos, es que yo fui a Cristo. No. Jesús no dice, el que venga a mí, el Padre me lo va a dar. No. Jesús dice, el que el Padre me da, ese vendrá a mí. No al revés. El que Padre me da, ese vendrá a mí. Esa es la elección, ese es el llamado de Dios acercando al hombre a nuestro Señor Jesucristo. Y esto, amado hermano, se llama monergismo. El hombre no coopera en nada con Dios. ¿Qué es monergismo? La operación de una sola persona, el trabajo de una sola persona. Dios fue el que predestinó, Dios fue el que eligió y Dios es el que llama. Aquí no vemos sinergismo en nada. ¿Qué es sinergismo? El trabajo de dos personas. No es Dios y yo, como dicen muchos. Es Dios solo, hermano, en la obra de la salvación. En lo único que nosotros hacemos sinergismo con Dios es nuestra santificación. Dios dice, sean santos, porque yo soy santo. Ahora, ¿quién tiene que santificarse? ¿Quién se tiene que apartar de lo malo? Dios te aparta, sí, pero después en la santificación, tú ya sabes lo bueno, ya sabes lo malo, ya sabes lo que te ofende a Dios, porque estás vivo. ¿Qué vas a hacer? Si eres hijo de Dios y lo haces mal, ¿qué va a pasar? Dios te va a azotar, te va a disciplinar y te va a volver a meter al carril. Si no eres hijo de Dios y lo haces mal, ¿qué va a pasar? Nada. Es la libertad que tiene el pecador. Sigue muerto en sus delitos y pecados. Ahí es donde no va a pasar nada. Por eso le digo, cuando uno predica, amado hermano, el evangelio, es como predicar en un cementerio. Usted no sabe, usted sabe que todos ahí están muertos, pero nosotros tenemos la esperanza que Dios les puede dar vida a sus muertos. Y por eso le predicamos el evangelio a toda criatura. Pero tenga claro, lo más lógico es que los muertos no respondan. Pero si en la misericordia de Dios les da vida, van a salir corriendo a Cristo voluntariamente. Vamos a ver el ejemplo de lo que le estoy hablando. Juan 11, 43. Allá adelantito. Juan capítulo 11, verso 43. ¿Lo tienen? Juan capítulo 11, verso 43. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, sal fuera! Ok. ¿Qué historia estamos hablando ahí? La del amigo de Jesús, Lázaro. Lázaro estaba, ¿qué? Muerto. 4 días de muerto. Dijo la hermana, señor Yayedi. Imagínate un muerto 4 días. ¿Cómo está el corazón? Podrido ya, comido por los gusanos, los riñones, el páncreas, el hígado, todo está deshecho, lo comen los gusanos, ¿no? Hasta mosca saca un muerto que tiene varios días en la calle, cuando lo han visto, mosca, gusanos y todo. La hermana dijo, ya se había podrido, estado de putrefacción se llama eso. Entonces, para que Lázaro haya escuchado la voz de Jesús, ¿qué le tuvo que haber dado Jesús primero a Lázaro? Vida. Jesús le dio vida, amado hermano, y el corazón se volvió a hacer nuevo. Es lo mismo que pasa, amado hermano, en lo espiritual. La Biblia dice que Él nos va a dar un corazón de carne. Nos va a dar un corazón nuevo. Entonces, cuando Jesús dice, Rafael, sal fuera de su vida de pecado, ¿qué es lo que tiene que hacer el pecador? Venir a Cristo. ¿Por qué? Primero, porque Dios le tuvo que haber dado vida anteriormente.
Segundo, porque lo está llamando Dios. Y ese, amado hermano, es el llamado irresistible. No porque Dios te va a traer a la fuerza, sino porque Dios ya te dio vida y ahora puedes ver lo que antes no mirabas. Ese es el llamado irresistible de la palabra de Dios. Cuando Jesús nos llama, amado hermano, lo que vamos a hacer es salir fuera. ¿Por qué? Porque la segunda persona de la Trinidad llamó a Lázaro. En el verso 14, mira lo que dice el verso 14. Verso 14 de... Deja ver. ...44, hermano, perdón. Verso 44. ¿11:44? Sí. Mira lo que dice el 11:44. Y el que había muerto, ¿qué hizo? Salió. ¿Sabes cómo salió? Atado de manos, atado de pies, con vendas en el rostro, envuelto en un sudario. Pero Jesús lo sacó. Y Jesús, cuando lo sacó, amado hermano, con el poder de su palabra, le dijo: desátenlo. Dice la palabra de Dios, hermano, escrito está que el diablo tiene cegado el entendimiento de los que son de él, los que son esclavos del pecado. Por eso no pueden ver lo que nosotros miramos. Por eso no pueden ver tan clara la palabra de Dios. Pero cuando Jesús llama a personas, usted puede venir del pecado todo sucio, hermano, del mundo. Pero Jesús ya te llamó. Y el que te va a limpiar no eres tú, es Él. Jesús te llamó, y cuando el pecador oye la voz de Jesús que le dice: sal fuera del mundo, el pecador obedece. Y a eso nosotros, amado hermano, le llamamos gracia irresistible. Ya vimos que no solo Pablo habló del llamado irresistible, también lo habló Jesús. Mira lo que dice Romanos 8, 28 y 30, que fue donde empezamos. Vamos a ir terminando. Romanos, capítulo 8, versos del 28 al 30. Vamos a volverlo a leer. Romanos 8, 28, 30. A estos versículos, hermanos, se le llama la cadena dorada, porque aquí te da la seguridad de la salvación. ¿Lo tienen? Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también va a glorificar. Y ahí dice glorificó, o sea, ya lo mira hecho el apóstol Pablo, amado hermano. Si vemos, Pablo no habla de todo el mundo aquí. Pablo tiene en mente solo a los elegidos de Dios, a los que llamó, a los que eligió, a estos también predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó también, dice Pablo, los va a glorificar. Fuimos llamados, amado hermano, no solo para venir a una iglesia y sentarnos todo el tiempo. Mira, fuimos llamados para conformar el cuerpo de Cristo según Efesios 4:4. No lo busques, solo apúntelo. Fuimos llamados según Primera de Pedro 1:15 y 16 para tener que ser santos como el que nos llamó también es santo. Según Primera de Pedro 3:9 dice que fuimos llamados para bendecir, hermano. Oiga bien, se lo voy a repetir. Según fuimos llamados para conformar el cuerpo de Cristo según Efesios 4:4. Dice que fuimos llamados para ser santos como también el que nos llamó es santo. Y dice que fuimos llamados según Primera de Pedro 3:9 para bendecir. ¿Estamos haciéndolo, amado hermano? Ahora, según de Tesalónica, amado hermano, 2:13 y 14 habla claro que Dios es quien nos escoge y es quien nos llama a través del Evangelio. Vayamos ahí. Segunda carta de Tesalónica, de Tesalonicenses 2:13. Vaya ahí adelante. Efesios, Filipenses
Primera de Tesalonicenses y segunda. Entonces, en la segunda, amado hermano, ¿lo tiene ahí? Amén. Segunda carta de Tesalonicenses, ¿qué dije? Ya se me perdió a mí. 2, 13 y 14. 13 y 14. Mira lo que dice. ¿Cómo dice tu encabezado de la Biblia? Escogidos para salvación. Ahora mira lo que dice. Pero nosotros, hermanos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, el único medio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿está claro o no está claro quién escoge y quién llama? Ahora, ¿por qué nos va a llamar? ¿Cómo nos va a llamar? Por medio del Evangelio, pero del verdadero Evangelio, del Evangelio bíblico. Ya no hay que decir yo pienso, yo creo, el pastor dice, el apóstol dice, sino hay que aprender a decir escrito está, hermano. La Biblia dice, porque la Biblia es nuestra máxima autoridad. 1 Corintios 1:23, ya estamos terminando, vaya ahí. 1 de Corintios, capítulo 1, verso 23. Cuando lo tenga, diga amén. 1 Corintios 1:23. Mira lo que dice. Este pasaje, amado hermano, describe la reacción a la predicación de Cristo crucificado para los judíos y para los gentiles. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué? ¿Te has preguntado? Bueno, imagínate, para los judíos que están esperando a un Mesías libertador, a un Mesías rey, que tú le digas que al Mesías rey lo mataron. Eso tropieza con las creencias que tenían ellos. Ahora imagínate a los gentiles. Los gentiles, amados hermanos, las deidades que tenían eran dioses mitológicos, eran dioses poderosísimos. ¿Cómo se iban a imaginar un Zeus crucificado? Un Hércules crucificado. Dioses que todo podían hacer. Al decirle eso a los gentiles, amados hermanos, primero a los judíos decía, estás loco, estamos esperando un Mesías que es rey, ¿cómo va a morir crucificado? ¿Por qué era tropezadero? Porque la Biblia dice, amado, que maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Eso hacía tropezar a los judíos. Pero a los gentiles, amado hermano, aquellos que no eran judíos, decía, si los dioses son poderosos, es una locura creer que ese que predica Pablo, que ese que predican los apóstoles, haya muerto crucificado y que sea Dios. Eso es locura. Pero también dice algo bien importante, hermano. Pero para nosotros, vaya ahí, sígame con la vista. Dice el verso 24. Mas para los, ¿qué dice? Lea el verso 24, 1:24. Mas para los, ¿qué? Para los llamados, así sean judíos, así sean griegos, que son gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué cambia, hermano? Por el nuevo nacimiento que nos da Dios. Y por el llamamiento santo que Él nos da a través del glorioso evangelio de Cristo. Esto deja claro que para los llamados, ya sean judíos, ya sean gentiles, Cristo es poder de Dios. Ahora, si decimos ser llamados, tiene que haber evidencia, amados hermanos. ¿Cuál sería la evidencia? Volvamos a Efesios y con este versículo terminamos. Efesios 4, hermano. Si usted es cristiano, se tiene que identificar con esto. Efesios, capítulo 4, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Efesios 4, del 1 al 3. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. ¿Cómo tenemos que andar los cristianos?
como es digno de la vocación que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Ha visto las iglesias que tienen grupitos, hermano? Las iglesias que todos los hermanos hablan de todos. ¿Es evidencia que fueron llamados por Cristo? No. Los pastores que creen que saben más que todo el mundo y son bien presumidos y altaneros, aunque cuando tú les hablas con la palabra de Dios y se les explica, eso es lo que creen de uno, porque los quiere sacar del error. Pero hermano, el cristiano tiene que ser humilde, soportar a sus hermanos y andar conforme al llamamiento que Dios le hizo. Nosotros, como leíamos, hermanos, hace 2 semanas, tenemos que reflejar la gloria de Dios en nosotros. Si decimos que somos hijos de Dios, somos como un espejo. Y cuando la gente nos mira, tiene que ver a Cristo reflejado en nosotros. Si no lo estamos haciendo, empecemos a trabajar, hermano. Para reflejar la gloria de Dios en nosotros. Ahora, la cadena dorada de esta serie, amado hermano, que es Romanos 8, 28 al 30, es una cadena dorada. ¿Por qué? Porque deja claro que Dios hace todo para salvar al pecador. Aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, dice que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Por quiénes? Por los que Él escogió desde antes de la creación del mundo. Y en el tiempo, amado hermano, Él nos va a llamar. Y cuando nos llame, vamos a venir por nuestra propia voluntad, porque ese es el llamado irresistible de Dios. Amén. ¿Oramos? Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el privilegio que nos das de estudiar esta palabra, Señor. Una palabra que para muchos, Señor, puede ser tropezadero, como leímos. Para otros puede ser locura, Señor, pero lo hemos visto conforme a tu palabra, Señor. Yo soy de los que creo que es necesario obedecer, como dijeron los apóstoles, antes a Dios que a los hombres, Señor. Muchos nos dicen que no debemos de predicar estas doctrinas, Señor, porque son muy difíciles y que causan problemas, Señor, que causan divisiones, Señor, que causan que la gente se confunda. Pero empezamos leyendo en Efesios 1, Padre, que Pablo le dice claramente a los hermanos en Éfeso, Señor, que Dios los predestinó y los eligió desde antes de la creación del mundo y que un día los va a llamar, Padre, y vamos a venir corriendo, Señor, y vamos a ser salvos por tu gracia y por tu amor. Danos la capacidad, Señor, de entender esto, y si no lo entendemos, Padre, si hay alguien que le falta sabiduría, tu palabra es clara, dice: el que sea falto de sabiduría, que te la pida, Señor, que tú se la darás. Pero que no digamos, Padre, que no es palabra de Dios, que no digamos que es una falsa doctrina si no sabemos o si no le hemos escudriñado en la Biblia, Señor. Que seamos humildes, Señor, para reconocer cuando no sepamos algo, Señor. Que seamos humildes para reconocer que no hemos profundizado en un tema, en una doctrina, antes de decir que sea falsa, Señor. Te pido, Padre, por todos aquellos pastores que predican tu palabra completa, sin adulterar y completa, no escogiendo los mensajes que le pueden gustar a las personas. Tenemos que predicar todo el consejo de tu palabra. Así sea difícil, Padre, tenemos que estudiar más a profundidad para poderlo hacer fácil, Señor, porque a eso fuimos llamados. Si nos pusiste a pastorear una iglesia es para darle buen alimento, Señor. Pasto, Señor, que haga crecer, Señor, a las ovejas, que haga crecer el intelecto, Señor, de cada cristiano. Dios bendiga a todo ese tipo de pastores que se esmeran día con día en estudiar tu palabra a profundidad para que el evangelio esté más claro que el agua, Señor, y se siga expandiendo por todo el mundo. Bendigo a la congregación de la Puerta Estrecha, Señor, a aquellos amigos y hermanos que no vinieron en este día. Espero que puedan ver esta enseñanza para que después no se pierdan, Señor, en lo que estamos enseñando, sino que vayan conforme a todas las doctrinas de la gracia. Te damos la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo.
Amén y amén. Así, amados hermanos, puede tomar asiento. Vamos a hacer los minutos. Si hay alguna pregunta, tal vez sean menos minutos, pero si hay alguna pregunta, puede levantar su mano y formularla. Si no, pues vamos a quedar despedidos. Hoy no vamos a ir a la página de internet, pues no tenemos a las personas de multimedia. Así que si hay alguna pregunta, levante su mano. Si no, pues vamos a quedar despedidos. Recuerde que el hecho de formular las preguntas es para que otros sean edificados y para que no nos vayamos con duda. Así que si no hay preguntas, vamos a quedar despedidos de la página de internet, no sin antes recordarle que somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha. Estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive en Leonard, North Carolina. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Te invitamos a que formes parte de nuestra familia. Si no tienes dónde congregarte, nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Dios los bendiga y hasta la próxima.